Yo creo que todavía no sabemos definir realmente qué es la meditación. Hay gente que practica por salud. Cada vez en nuestros programas hay más personas que están derivadas por psicólogos, por médicos, tienen ansiedad e intentan otras fórmulas que no sean farmacológicas de reducir esa ansiedad. Hay personas que lo hacen por autoconocimiento y el autoconocimiento tiene que ver con una vía para conocer cuáles son, por ejemplo, las causas de sufrimiento, qué patrones tenemos que nos llevan siempre a las mismas situaciones o, por ejemplo, qué objetivos reales tenemos en nuestra vida más allá de aquellos en los que hemos entrado a veces por inercias o por necesidades. Pero también hay otra parte de la sociedad actual que entra en la práctica de meditación por un objetivo más abstracto, trascendental. Por ejemplo, tener un camino para conseguir en algún punto la liberación o iluminación. El cerebro es más automático, no es fácil parar y cambiar completamente de ecuación. Entonces la persona tiene que estar muy motivada. Y obviamente las personas que están sufriendo mucho tienen una gran motivación y es aliviarse de ese sufrimiento. Desde un punto de vista científico tenemos que seguir profundizando en las técnicas, en los mecanismos de acción que están ocurriendo en el cuerpo psicológicamente, que nos hacen dar cambios y que efectivamente pueden reducir la ansiedad, el estrés o los síntomas de depresión, para poder poco a poco incluso diseñar formas de meditación que sean más efectivas para las diferentes motivaciones que tienen las personas. Piensa por ti mismo. Wake up. Yo creo que todavía no sabemos definir realmente qué es la meditación, partiendo por ahí. Es decir, hay una larga historia acerca de la meditación en muchas civilizaciones que la han entendido de formas diferentes y que han generado prácticas diferentes. Si nos enfocamos en las prácticas de meditación, casi todas las prácticas en la historia de la humanidad han estado ligadas normalmente a una cosmovisión, a una forma de entender el mundo. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y muchas de estas tradiciones, yo diría que las que actualmente conocemos como el budismo, el cristianismo, incluso en el islam también hay una rama que tiene prácticas meditativas, a mi juicio todas tienen una ecuación similar y es: vivimos de una manera o de otra en un estado de sufrimiento y hay una serie de medios que te pueden generar cambios internos para llegar a liberarte del sufrimiento, algo así. Entonces ahí existe una gran promesa. Por ejemplo, en el budismo la promesa de la emancipación, de la iluminación, del despertar, del nirvana. En el caso del cristianismo quizás hay que esperar a la muerte y a la vida después de la muerte y el paraíso. Y cuando uno va enfocándose en las diferentes tradiciones o religiones, civilizaciones que han practicado meditación, todas tras de sí tienen una cosmovisión, es decir, un por qué meditamos, ¿no? Y creo que esto es esencial de entender, es decir, hay una gran promesa por detrás de la práctica de meditación en estas tradiciones. Entonces una persona cuando comienza a leer los posibles beneficios tan extraordinarios que puede llegar a tener la práctica de meditación, obviamente persigue esos beneficios, casi como la imagen del asno, del burro persiguiendo una zanahoria, ¿no?
La cuestión es que si eso llega a pasar o no. Y no tenemos la forma, al menos desde donde yo estoy y desde el punto de vista científico, de saber si una persona está o no iluminada, de si hay vida después de la muerte o todo esto. Con lo cual, es una cosmovisión, una manera de ver el mundo que es irrefutable, que no se puede demostrar. Sin embargo, genera en la gente una motivación extraordinaria por practicar meditación. Eso creo yo que es la historia de la meditación contada en 3 minutos. ¿Qué está pasando en la sociedad actual? La pregunta que me hacías. ¿Qué pasa con la meditación en la sociedad actual? Bueno, pues hay una diversificación de objetivos. Es decir, hay gente que practica por salud. Cada vez en nuestros programas hay más personas que están derivadas por psicólogos, por médicos, que entienden que la práctica de mindfulness puede ser útil a esa persona. Y además muchos de esos médicos o psicólogos se han formado con nosotros de alguna forma, ¿no? Entonces, hay personas que lo hacen por salud, tienen ansiedad e intentan otras fórmulas que no sean farmacológicas de reducir esa ansiedad. Hay personas que lo hacen por autoconocimiento. El autoconocimiento no solo está, digamos, circunscrito a la práctica de meditación, hay muchas formas de autoconocerse. Puede ser la práctica de la filosofía, la práctica del deporte, puede ser una manera de autoconocerse, la lectura, el arte o la práctica de meditación. Y el autoconocimiento tiene que ver con una vía para conocer cuáles son, por ejemplo, las causas de sufrimiento, qué patrones tenemos que nos llevan siempre a las mismas situaciones, o, por ejemplo, qué objetivos reales tenemos en nuestra vida más allá de aquellos en los que hemos entrado a veces por inercias o por necesidades. La necesidad básica del ser humano es que los demás le quieran. Pero también hay otra parte de la sociedad actual que entra en la práctica de meditación por un objetivo más abstracto, trascendental. Por ejemplo, tener un camino para conseguir en algún punto la liberación o iluminación. Y aquí, dentro de que yo he notado y he visto que es una motivación extraordinaria, o sea, las personas generan una práctica constante, también por detrás hay una cierta frustración, porque obviamente si hacemos un cálculo sencillo de cuántas personas budistas han conseguido o ahora mismo en nuestra sociedad están iluminadas, pues es un tanto por ciento mínimo, probablemente cercano al 0%. Entonces la frustración está servida en algún momento. Y además se produce algo muy interesante que he visto constantemente, y he dirigido muchos retiros de meditación, y es que estas personas, por el hecho de perseguir algo tan extraordinario, cuando tienen algún tipo de fenómeno interno por la práctica de meditación, por ejemplo un estado de tranquilidad extraordinaria, a veces se producen casi como estados hipnagógicos dentro de la práctica de meditación, es decir, uno tiene visiones pero que son hipnagógicas, como cuando uno sueña, o sensaciones de estar en conexión con el entorno, automáticamente lo interpretan de acuerdo a todo eso que han leído, a esa cosmovisión que tienen incorporada. Y cuando luego explican eso a los demás, lo visten de los elementos que a ellos mismos les hace convencerse de que han encontrado un estado cercano a aquello que están buscando, que casi está cercano a la iluminación, ¿no? Entonces, esto es un hecho muy interesante que, a mi juicio, a veces puede generar a largo plazo frustración y, sobre todo, bloquea el autoconocimiento.
Decía Maurice Merleau-Ponty, que es un fenomenólogo, discípulo de Husserl y francés, que cuando uno observa algo, aparece el procesamiento que él llamaba natural. El procesamiento que él llamaba natural, nosotros más bien lo podríamos entender como el procesamiento reactivo. Uno ve una casa, aquí no lo están viendo las personas que nos están viendo ahora, pero justamente enfrente de mí hay un edificio y automáticamente uno incorpora, por ejemplo, la profundidad cuando no la está viendo. Es decir, lo que hay por la parte de atrás, incorpora el volumen en las posibles habitaciones que ahí está viendo, pero sin embargo ve una fracción del edificio. Y la percepción, el fenómeno de la percepción, en base a nuestra historia pasada, va rellenando todos los huecos. El autoconocimiento, en parte, según Maurice Merleau-Ponty, tendría que ver con la acción consciente de detectar cómo rellenamos la realidad debido a lo que hemos aprendido en el pasado para poder hacer algo que ya los griegos llamaban epogé, ponerlo en suspenso, es decir, pasar de ello por un momento y entonces poder adentrarnos cada vez más en lo que realmente está pasando, en lo que realmente vemos, que normalmente es mucho menos de lo que la percepción nos da. Pero eso nos lleva realmente al autoconocimiento. Es decir, cuando nos quedamos con lo que realmente está pasando. Y para mí, no solamente en la práctica de meditación, sino cualquier otra vía de autoconocimiento que uno tenga, el arte, el deporte, la escritura, lo que sea, es esencial de entender. Es quedarse con lo que realmente está pasando. Y es como yo enfoco ahora mismo la meditación. Entonces, ¿qué está pasando con la meditación? Hay una diversificación enorme de propuestas, una diversificación enorme de motivaciones. Todavía no sabemos definir la meditación y, a mi juicio, desde un punto de vista científico, tenemos que seguir profundizando en las técnicas, en los mecanismos de acción que están ocurriendo en el cuerpo psicológicamente, que nos hacen dar cambios y que efectivamente pueden reducir la ansiedad, el estrés o los síntomas de depresión, para poder poco a poco incluso diseñar formas de meditación que sean más efectivas para las diferentes motivaciones que tienen las personas. Que efectivamente a mí la meditación primero era una cosa de monjes, luego aparece algo que se llama mindfulness, que ya me gusta más, porque ya no es el rollo de los monjes, ¿no? Y yo ahí, en mi carrera de querer un superhombre, me llamó la atención el control mental, gestionar tal, pero orientado a ser más productivo, a ser más listo, a trabajar más, a tal, ¿no? Y esa es la parte que tal. Y luego tienes esa promesa de lo que yo llamo la espiritualidad barata, de que la meditación es la puerta a la iluminación, al elevarte, ir andando por la calle a 1 metro de altura sobre el suelo, ¿no? Ahí también podríamos hablar del elemento del ánimo de lucro en la parte espiritual, que a veces, yo no sé, uno para vender ciertas cosas, pues a lo mejor exalta un poquito el mensaje, ¿no? Pero lo que estoy de acuerdo contigo es que lo primero que tienes que hacer cuando empiezas a meditar es gestionar tu frustración, porque claro, unido a que vivimos en una sociedad en la que si te haces un curso tienes un título, si haces tantas horas de vuelo ya eres piloto, entonces es como, bueno, entonces si me hago este curso ya medito, pues no. Entonces, claro, quizás llegamos con una expectativa de entrar en el Valhalla o de ser jodidamente brillantes mentalmente con la práctica de unas cuantas clases, ¿no? Y precisamente no va por ahí. En mi caso concreto, los beneficios de la meditación precisamente llegaron cuando renuncié a ellos. Cuando sencillamente lo hacía sin esperar nada a cambio, ¿no?
Entonces, no sé si veo por un lado, efectivamente, la manera de presentar la meditación en el mundo es confusa, no está unificada, quizás, ¿no? Y quizás no sea realista. Y por otro lado, el enfoque de Occidente, que no es el de Oriente, al de dame la pastilla que me dé un resultado, dame la meditación que me lleve a no sé dónde. Entonces, no sé por dónde tendríamos que empezar, ¿no? Quizás, o cuál es el motivo que más hace que la gente desconecte de esto, que pruebe y no lo consiga. No sé cómo lo ves ahí. Pues yo empezaría por una definición lo más sencilla y cercana posible, para no caer en abstracciones que sean difícilmente demostrables, ¿no? Y creo yo que la práctica de meditación o de atención plena, de mindfulness, empieza por algo súper sencillo, y es normalmente nuestra forma de atender es reactiva. En el 95 o 98% del tiempo que pasamos en la vigilia, nuestra atención va de un lado a otro de forma reactiva, sin voluntariedad de ningún tipo, ¿no? Y la práctica de meditación comienza, digamos, es un gran ingrediente por poner voluntad a la manera de atender. Y esto también está relacionado con una forma que tenemos la capacidad de hacer, porque nuestros cerebros son tan extraordinarios, de darnos cuenta de lo que está pasando. Normalmente hay mucha actividad en la mente de la que no nos damos cuenta, pero sí tiene una influencia. Es decir, si yo estoy pensando en cuestiones que tienen que ver con el mañana o pues que generan ansiedad, esa ansiedad es fruto de esa actividad que llamamos por defecto, ¿no? Y que actualmente ya tenemos localizada, digamos, el correlato cerebral, lo llamamos red por defecto. Pues el hecho de generar una voluntariedad en la atención también nos permite voluntariamente poder darnos cuenta de que estamos pensando. Si uno está soñando con algo que no es agradable y se diera cuenta de que está soñando, ese sueño ya no tendría una influencia tan grande sobre uno. Pues algo así pasa también con el pensamiento espontáneo. Es algo que obviamente se ha de entrenar. Entonces, mi propuesta es empezar con cosas muy concretas y bien definidas en la práctica de meditación y para la gente. Y, por ejemplo, estos dos componentes son dos componentes muy fácilmente entendibles y que se pueden aplicar. Ahora, yo creo que el ser humano es intencional. Es decir, que no hay ninguna acción que no esté precedida por una motivación. Porque es así en todos los seres vivos. O sea, estamos diseñados para que sea así. Nuestra percepción está basada también en motivación. Es decir, una mosca percibe el mundo de acuerdo a lo que para ella como mosca es importante. Por ejemplo, percibirá perfectamente las diferentes texturas que le hacen entender que aquello es comestible y aquello no. Y el ser humano, su sistema de percepción está así diseñado. O sea, lo que vemos no es la realidad. Es una interpretación de la realidad que hace constantemente el cerebro o que nos permite generar una acción que nos haga adaptarnos constantemente. Entonces, la meditación también tiene en todo el mundo un objetivo. Es decir, uno no se sienta porque sí. Aunque en las definiciones tradicionales, por ejemplo, del Zen, se habla de formas de meditación en la que uno realmente no tiene una voluntad, a mi juicio eso es imposible. Porque el diseño humano es otra cosa. Ahora, hay diferentes formas de tener objetivos, y hay objetivos que te van a llevar siempre a la frustración cuando son objetivos inalcanzables,
y otros objetivos que te pueden llevar a una motivación continua en el tiempo. En el deporte se ve muy bien. Si tú comienzas a hacer running y lo haces primero porque quieres estar sano, porque te despeja, porque la propia práctica de running poco a poco va siendo más placentera para ti, porque descubres muchas cosas de ti mismo, etcétera, probablemente entrarás en un círculo virtuoso. Ahora, si tú comienzas con una forma de motivación en la que has visto a lo mejor un vídeo de un gran deportista que lleva desde toda su vida entrenando, obviamente, y quieres alcanzar esas metas, pues te vas a romper por el camino y no vas a alcanzarlo. Es decir, hay diferentes tipos de objetivos que te pueden llevar a diferentes experiencias, ¿no? Y creo que eso es interesante entender en la meditación. Si una persona quiere reducir su estrés o su ansiedad, que es algo loable, por métodos no farmacológicos, quizás la práctica de meditación le va a venir bien. Y si lo sostiene durante X meses, va a haber cambios en él o en ella. Y esos cambios son medibles desde un punto de vista experiencial para ella misma, lo va a notar, pero también desde un punto de vista más biológico. Podemos saber que puede haber cambios biológicamente, midiendo hormonas como el cortisol, el DEA y su curva a lo largo del día, midiendo actividad cerebral o lo que fuera. También psicológicos, podemos hacer pruebas conductuales, pruebas cognitivas, pruebas a través de cuestionarios que nos lleven a saber que esa persona verdaderamente está o no reduciendo sus síntomas. Y creo que eso es un buen punto de partida. Es decir, generar objetivos realistas, definiciones lo más aterrizadas posible y un camino de feedback positivo que nos lleve pues a entender que realmente lo que estamos haciendo tiene un sentido. Esa es mi propuesta. Y creo que no es aplicable a todo el mundo, pero me parece que es un buen punto de partida para comenzar a entrar y a practicar en meditación. Estabas hablando de ejercicio y me estaba viniendo un paralelismo que no sé si es muy simplista, pero se me ocurría, al igual que cuando alguien empieza a ir al gimnasio porque quiere verse bien y estar fuerte, tener el six-pack, no lo vas a tener el primer día, desde luego, ni la primera semana, seguramente ni el primer mes. Luego es que hay gente que va al gimnasio con 250 kilos, o sea, te quiero decir que antes del six-pack tienes un trabajo de 6 meses previo, porque lo que arrastras detrás de tus malas praxis, y en este caso pues de la mala gestión emocional y mental, del haber estado expuesto, o sea, te quiero decir, de no dormir bien, de un desorden mental espectacular, ¿no? No todo el mundo llega a la meditación desde el mismo background, quiero decir, ¿no? Yo creo, esto es una opinión, que si meditando te saliera una tableta en la tripa, un six-pack perfecto, meditaría el 90% de la población. Sin embargo, pasan dos cosas. Quizás los beneficios de la meditación no son tan tangibles, no son tan visibles. Y los que son, ¿para qué coño quiero la paz mental, tío? O sea, si yo no sufro, no lo valoro. Ahora, veo gente que llega a la meditación desde un umbral, desde un pico de sufrimiento, desde el, hostias, como llega al autoconocimiento. No sé qué me pasa, pero esto no acabo de entenderlo, pero voy a probarlo. Pero como el ser humano, ¿no? Ya se pone manos a la obra cuando está jodido, ¿no? Entonces, no sé qué piensas si esos efectos fueran más estéticos en una sociedad donde se valora el six-pack y no se valora tanto quizás la paz mental. Estamos más viviendo hacia afuera que hacia adentro. Entonces, si me dices que los beneficios son para adentro, como ni siquiera me quiero, porque no hay ni siquiera autoestima en muchos casos, no, a mí que luzca por fuera. No sé cómo lo ves. Yo creo que no es simplista. De hecho, apunta a algo que me parece muy importante de entender.
las personas quieren six-pack porque están siendo llevadas por un impulso muy humano, y es el impulso que nos hace hacer lo que sea para que el grupo me acepte y me quiera. Y esto es importante entender, esto es evolutivamente importantísimo. Los seres humanos hemos sobrevivido por un extraordinario desarrollo de nuestra cultura social. Hemos podido relacionarnos a tal punto que hemos construido sociedades enormemente complejas y en la que la incorporación de todo tipo de comportamientos para que los demás nos incluyan dentro del grupo son extraordinariamente importantes. O sea, eso hay que entender, que por detrás hay un impulso muy potente, muy ancestral, que nos hace querer tener six-pack o lo que fuera, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión estética. Y la cuestión aquí es que si únicamente existe eso en nuestra vida, es decir, si nada más nos dejamos llevar por ese impulso de que los demás nos quieran, y además incluso hemos tenido un pasado difícil, una familia en la que a lo mejor no se ha demostrado el amor o que directamente no nos han querido, más aún vamos a intentar buscar eso constantemente en todas nuestras edades, ¿no? De múltiples formas. Hay personas que lo buscan a través del éxito, otras personas a través de la estética o del intelecto, ¿no? Pero finalmente el impulso es igualmente primario, que el otro me quiera. Pero si nada más nos quedamos en eso, nuestra experiencia humana va a estar muy limitada a eso. No vamos a tener toda la experiencia humana posible, ¿no? Y es por ello que el autoconocimiento es tan importante. Y el autoconocimiento, insisto, puede iniciarse de muchas formas, pero si es a través de la práctica de meditación, conlleva en el que cosas tan sencillas como que uno puede ser capaz de estar bien solo, sin necesidad de nada más que su propia tranquilidad. Y esto es una experiencia que nos libera, al menos un poco, en un tanto por ciento, de ese impulso constante de intentar que los demás nos quieran. Y hay otra serie de experiencias en la práctica de meditación que nos van como liberando de impulsos muy primarios y muy naturales. Entonces, yo creo que en la práctica de meditación, y ahí va la respuesta a la otra parte de la pregunta, es muy difícil, porque nuestro cerebro está diseñado más bien para la repetición y no para el pensamiento más elaborado o voluntario. Es decir, el cerebro es más automático o tiende más al automatismo. Entonces no es fácil parar y cambiar completamente de ecuación, sobre todo si nunca hemos pasado tiempo con nosotros mismos. No es fácil hacer meditación. Entonces la persona tiene que estar muy motivada. Y obviamente las personas que están sufriendo mucho tienen una gran motivación, y es aliviarse de ese sufrimiento. Yo mismo entré en la práctica de meditación por esto. Y a lo largo del tiempo, cuando uno va notando que verdaderamente tiene un impacto en uno mismo, pues va sosteniendo la práctica. Y pasa algo muy interesante, que lo he visto en mí y en otras muchas personas. Y es que cuando uno ya está bien, deja de practicar meditación. Porque no existe esa motivación por la cual uno comenzó. Y esto, insisto, es muy natural, porque somos seres intencionales. Hacemos las cosas siempre por algo. Y incluso es que, como decía antes, la percepción misma es intencional. Y
Claro, muchas personas a veces por años han estado practicando meditación, están bien, dejan de practicar y se sienten perdidas. ¿Por qué ahora no practico? Porque no tengo la motivación. Bueno, ahí hay dos opciones. O que vuelvas a estar igual que antes y entonces comiences a practicar meditación. Probablemente podrás salir mucho antes porque ya tienes la experiencia. O que cambie la motivación. Y ese cambio de motivación no es algo sencillo, es complejo. Pues sí, la verdad que para mí tiene bastante sentido lo que dices. Claro, si quitamos a la gente que por una saturación de sufrimiento abre su mente a otras vías o empieza a buscar otras respuestas, claro, el resto de la sociedad que está en un camino que todavía no ha llegado a ese nivel, yo me estaba viendo reflejado en lo que tú decías, ¿no? Buscar el cariño, la aceptación, el amor del grupo, para mí es inherente, ¿no? Y bueno, en mi caso era mi obsesión, digámoslo así, ¿no? Buscar el reconocimiento, el que trabajador es, que listo es, que tal. No sé si al ser la meditación algo hacia uno mismo, me viene la palabra autoestima, es decir, si yo me quiero, me voy a regalar algo que me vaya bien a mí. Como no me quiero, voy a hacer cosas tipo gimnasio, cirugía estética, o cosas hacia afuera, o resultados, o dinero, o estatus, porque vivo hacia afuera. No sé si la sociedad vive hacia... Bueno, con la llegada de las redes sociales, el vivir hacia afuera se ha potenciado muchísimo más. Además, el postureo, tanto en lo físico como en los viajes, en tal. Pero no sé si a lo mejor los niveles de autoestima de la sociedad tienen que ver con también los niveles de gente que hace prácticas, no solo la meditación, como la meditación, ¿no? Cosas que son para ti, cosas que los demás no van a ver a priori, que luego sí lo van a ver, ¿no? Pero un resultado inmediato, porque esto es para ti. Entonces tienes que quererte un poquito para regalarte esto. Si a ti no te importa, si tú no cuidas de ti, no te vas a querer regalar algo así, ¿no? No te va a llamar no sé si la autoestima tiene un papel aquí, aparte de lo que hemos hablado, de que efectivamente la meditación, hay muchos mensajes, no está muy claro, no sé qué puede tener algo que ver en todo esto, ¿no? No, es muy importante. Antes, cuando hablaba de la práctica de meditación y de ciertos ingredientes que pueda tener, hablaba de la atención voluntaria y también de la metacognición, la capacidad de dar cuenta de nuestro propio pensamiento. También hay componentes afectivas, súper importantes de entender. Las componentes afectivas hablan de la emoción que se pone en juego cuando uno practica meditación. Y en ese caso, la autoestima, o sea, la estima de uno mismo, ahora se habla mucho de autocompasión, que de alguna forma orienta la definición hacia otro lado, porque la autocompasión tiene que ver con la capacidad de detectar el sufrimiento que uno tiene con la voluntad de generar las condiciones para aliviarse de ese sufrimiento, ¿no? Juega un papel fundamental, insisto, en la práctica de meditación, porque uno comienza a darse cuenta de sus propios diálogos internos y se da cuenta de algo que también es muy humano actualmente, que es la autocrítica. Voces que critican constantemente el estado que uno tiene. Esa autocrítica normalmente tiene que ver con una introyección de cómo nos han educado. Es decir, sistemas de educación familiares y también estatales en los que hay mucha evaluación, hay mucha crítica, y eso lo introyectamos como manera de autoeducarnos a nosotros mismos. De alguna forma, las voces que de pequeños nos educaban se introyectan y luego de mayores nos educamos de la misma forma. Entonces, como decía antes, y muy de acuerdo contigo, normalmente la mayoría de las personas están presas de un impulso vital de que los demás nos quieran, ¿no?
Y eso hace que vivamos muy hacia afuera, ¿no? en tus palabras, y que constantemente hagamos cosas hacia afuera. La madurez viene cuando uno comienza a ver dimensiones de sí mismo que no tienen que ver solamente con ese impulso tan primario. Y cuando se comienza a ver a uno mismo, cuando hay el conocimiento de voces mentales de autocrítica, de autodestrucción a veces, comienza a existir la posibilidad de cambiar esas voces. Y esto no es algo fácil. Uno también empieza a dar cuenta de mecanismos conductuales que tiene para adaptarse al estrés del día a día. A veces basado en sustancias, basado en comportamientos adictivos, que nos hacen generar una satisfacción a corto plazo, que de alguna forma nos modula, ¿no? Es decir, que el autoconocimiento va a empezar a hacernos entender que todo eso está pasando y también, por lo tanto, ejercer, o se abre la posibilidad de cambiar eso. ¿Y cómo se cambia? Es una cuestión complicada. Por ejemplo, en la práctica de meditación hay prácticas muy relacionadas con la atención. Por ejemplo, mantén la atención en la respiración durante un tiempo y cada vez que la atención se disperse vuelve a la respiración, pero también prácticas más afectivas en las que uno, mediante visualización o mediante la pura comprensión, va dando cuenta de voces y va generando una motivación de estar bien, de quererse a uno mismo, de ser amigo de uno mismo, ¿no? Y esto va haciendo cambiar. Pero también mediante la atención voluntaria, uno a lo largo del día también puede darse cuenta de cómo cómo se generan pensamientos autolesivos o autodestructivos o autocríticos, y en ese momento tener la posibilidad de parar y generar otra conducta que no esté influenciada por esos pensamientos. Y las nuevas conductas también van generando un feedback positivo en uno mismo. Es decir, cuando nosotros hacemos algo diferente a lo que el pensamiento nos manda, automáticamente estamos generando caminos diferentes de acción futuro, ¿no? Pero esto es como abrir un caminito en una selva. Neuronalmente, si nosotros estamos acostumbrados a seguir una conducta y una forma de pensar, eso es como un camino que hemos estado labrando durante mucho tiempo, y en una selva, y por lo tanto se va a ver ensanchado, no hay vegetación. Nosotros vamos a labrar otro caminito neuronal, y es abrir un camino que, si no repite en el tiempo, se va a volver a colmar de vegetación espesa. Para mí has mencionado lo que en mi proceso personal fue clave, que es el darme cuenta de que no soy mis pensamientos, de que no soy mi mente, ¿no? El momento que eres capaz de dar un paso atrás para observar cómo tu mente genera pensamientos, que es un organismo que se dedica a proponerte muchos cientos o muchos miles al día, y es que además la mayoría son mentiras, te quiero decir, o están basados en cosas que no han ocurrido todavía, o sea, te quiero decir, cuando eres capaz de ver eso y observarlo, ya hay un cambio de vida absolutamente, ¿no? La no reacción precisamente a esos pensamientos es brutal. Para mí eso fue el gran beneficio del entrenamiento de la atención, del ser capaz de acallar la mente, de estar enfocado en algo realmente y que todos estos pensamientos, incluso verlos, pero no tomármelos en serio, no que desaparezcan a veces, ¿no? Y luego, por otro lado, yo experimenté algo en la meditación que fue, y aquí no te sé explicar, y no sé hasta qué punto en tus estudios se ve o se mide tal, fue un caso mío particular, que no tiene por qué ser el de los demás, una dicha tremenda, estando sobre todo muy
meditando en la naturaleza. Yo pasé a lo mejor mi caso era un poco extremo, del no querer vivir más, o sea, que me diera igual seguir viviendo o no, al sentir una dicha tremenda por el mero hecho de estar meditando en la naturaleza y llorar como un bebé, ¿no? Claro, todo este proceso a lo mejor lo estoy asociando a la meditación porque me pasó en esos momentos meditación, pero a lo mejor hay miles de procesos más, ¿no? Te quiero decir, el mindfulness como entrenamiento mental para que tu cabeza te deje en paz tiene un beneficio brutal que te cambia la vida, pero ¿cómo se ve la espiritualidad desde la neurociencia? ¿Se analiza? ¿Se contempla? ¿No se contempla? ¿Hay una explicación? ¿No la hay? No sé. Hay dos derivadas aquí súper importantes. Lo primero es que no todo lo que existe puede ser explicado por la ciencia, obviamente. La ciencia explica una parte muy pequeñita de la realidad, ¿no? La cuestión es que el conocimiento en general, conocimiento científico, nos lleva a... es una metodología que nos lleva a entender de formas cada vez más profundas y sobre todo nos protege de llegar a conclusiones demasiado rápidas que no son buenas explicaciones, ¿vale? Entonces, dicho esto, primero tendríamos que definir qué es la espiritualidad. Espíritu viene de algo muy básico, que es respiración. Y quizás tiene que ver con algo todavía más básico, que es la vida. Algo está vivo, está animado en comparación a algo que está inerte, ¿no? Y en el ser humano quizás la espiritualidad se podría entender de esa manera tan básica. Quizás vivimos en un metaverso social muy complejo donde nuestros sistemas de motivación están súper hackeados, perseguimos cosas absurdas y tal, y la espiritualidad es dar 7 pasos hacia detrás y volver a las cosas más esenciales de la vida. Si definimos así la espiritualidad, que es una definición muy sencillita, entonces creo que efectivamente la meditación tiene efectos espirituales, porque nos hacen entender, como tú bien decías antes, la identificación que hemos tenido con 1000 patrones de pensamiento y nos dan la posibilidad de generar libertad interna para desprendernos de ello. Hay mucha sabiduría en el hecho de dejar ir pensamientos, dejar ir relaciones, dejar ir motivaciones pasadas, dejar ir... Ahí hay mucha sabiduría porque nos hace dar esos 7 pasos hacia detrás a las cosas más básicas, como la vida, sentirse vivo, sentir que uno está respirando, sentir que está en contacto en un entorno que todavía no comprendemos nada, que es la naturaleza y el universo, ¿no? Creo que eso nos da una sensación de arrobo, de dicha, como tú decías, ¿no? Muy natural. Y esto se ha detectado en los practicantes más avanzados de meditación a nivel cerebral, que esa es la segunda derivada del asunto. Cuando una persona comienza a practicar meditación, parece que hay mucha actividad ejecutiva, normalmente en una zona que llamamos el córtex prefrontal dorsolateral en la parte derecha. Básicamente, esta zona está relacionada con ese control ejecutivo de la atención, ¿vale? Junto con otras zonas cerebrales frontoparietales. Y lo que nos hace entender eso es que la persona está en un esfuerzo continuo de hacer que la atención vuelva y vuelva y vuelva al momento presente en aquello que se está concentrando. Pero a medida que ese practicante va acumulando horas, va desarrollando otras dinámicas cerebrales en la práctica de meditación, en las que, por ejemplo, se ve una actividad brutal del área tegmental ventral.
esta actividad está relacionada con esto que tú llamabas un estado de dicha. Y además da una sensación de facilidad extraordinaria a la hora de dirigir la atención. Si bien al principio, en el tiempo, en las prácticas de meditación, uno le cuesta mucho mantener la atención en un sitio, cuando aparece este otro cambio cerebral, parece que la atención no es tan esforzada y que puede mantener uno la atención en un sitio durante muchísimo tiempo. Entonces, creo yo que sí que se pueden trazar estos caminos de entendimiento. Hay muchas personas que cuando se habla de cerebro, de repente parece que les hace sentir que estamos estrechando mucho la experiencia. Decir que el cerebro es apasionante como lo es el universo, o sea, es algo que no comprendemos para nada todavía. Y que en ese hecho o en esa certeza de no comprender aparece para mí otro de los sentidos de la espiritualidad. Para mí la espiritualidad tiene mucho más que ver con el no comprender, con el saber que el universo en esencia es un misterio, de que el ser humano y el cerebro en esencia es un misterio. Para mí eso es espiritualidad también casi científica, ¿no? Pero me hace generar un propósito y un sentido vital muy determinado, ¿no? Entonces creo que sí, que se pueden trazar paralelismos muy interesantes. Ahora, siguiendo con esto, si esta experiencia se diera en un entorno determinado, pongamos por caso en India, en unas fiestas anuales en las que constantemente están cantando, practicando ciertas prácticas relacionadas con la devoción que allí tienen, etc. Y una persona en un momento dado llegue a este estado que tú has llegado, muy probablemente lo ligaría con el setting que se está viviendo y le daría las gracias a la deidad a la que ha estado cantando por esto, y no le cabría la menor duda de que eso que ha sentido viene de la gracia de esa deidad. Y es otra forma de entenderlo. Que yo no creo que sea incorrecta, simplemente es otra forma de entenderlo. Pero yo, por estar en esta sociedad y por ser amante de la ciencia, pues la entiendo de otra forma. Y esta es la gran diversidad y la gran magia también de las culturas humanas. Yo, fíjate, hablábamos antes del gran clic que para mí fue el dar ese paso atrás y observar mis pensamientos. El camino para mí es, yo soy, bueno, hace 5 años era un escéptico total. Me hablaban del alma o el espíritu y decía, somos como las plantas, nacemos, morimos, ¿no? Pero claro, al dar ese paso atrás y al observar yo mi mente generando pensamientos, dije, bueno, ¿y quién observa? Si no soy mi mente, Alex observa los pensamientos. ¿Y qué es Alex? ¿No? ¿Quién conduce este coche? Siendo el coche mi cuerpo y el motor mi mente. Alguien que dice por ahí o por allá, ¿no? Y ahí es cuando empecé a plantearme esas cosas. Despierta. Wake up.